Él habla de perseverar hasta el fin como la manera de llegar a una conversión para toda la vida. Y él dice, perseveramos hasta el fin al confiar totalmente, repetida e iterativamente en la doctrina y los méritos de Cristo. Repetidamente significa que recorremos en ciclo los elementos de la doctrina de Cristo a lo largo de nuestras vidas. Iterativamente significa que cambiamos y mejoramos con cada ciclo. Aunque hacemos los ciclos repetidamente, no estamos girando en círculos como en una calecita, porque si ese fuera el caso, la experiencia sería bastante vertiginosa e improductiva. Pero en cambio, a medida que recorremos los elementos de la doctrina de Cristo, llegamos a un plano superior cada vez que pasamos por cada concepto de la doctrina de Cristo. Este ascenso brinda nuevas vistas y perspectivas y nos acerca al Salvador, y eventualmente nos va a permitir regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial como herederos a todo lo que Él tiene. Y Él dice, la mejor manera de imaginar este proceso es imaginar un largo camino, una larga senda a lo largo de una montaña que asciende hacia la cima. Si uno ve esta carretera o esta senda desde la cima de la montaña, todo lo que se ve es una espiral plana. Sin embargo, si uno ve la carretera desde un costado, desde un lado, puede ver una espiral ascendente. Si se comienza desde abajo, se traza un círculo alrededor de la montaña y a medida que continúa se asciende en espiral. O sea, el rumbo que se recorre es helicoidal. Matemáticamente es lo que se llama una hélice cónica irregular, porque por la forma que tiene y por cómo nos va llevando hacia arriba. Pero entonces cada elemento de la doctrina de Cristo se basa en el paso anterior. Entonces a medida que vamos avanzando en esa hélice, vamos pasando por cada elemento, o sea, fe, arrepentimiento, bautismo. Y el arrepentimiento se basa en la fe, el bautismo se basa en el arrepentimiento, la confirmación se basa en el bautismo. Y a medida que pasamos por ese ciclo repetidas veces, vamos ascendiendo hacia la cima. Personalmente me encanta este concepto y eso que él mencionó de cómo la fe, el bautismo, el arrepentimiento, recibir el don del Espíritu Santo son las 4 cosas en las cuales el Evangelio de Jesucristo gira alrededor. Y a medida que nosotros subimos en este camino, vamos a ir en base a esas 4 cosas. Y para ponerlo un poco más gráfico, como ustedes saben, me encantan las matemáticas. Y yo creo que cuando uno es niño y está en la escuela, en la secundaria, piensa, ¿de qué me va a servir el trinomio cuadrado perfecto? ¿De qué me va a servir en la vida como sumar fracciones? Y parece que todas las secundarias son las únicas cosas que te enseñan. Factorizar, sumar fracciones, racionalizar y una que otra multiplicación, división. Pero después, a medida que el contenido avanza o a medida que, por así decirlo, avanzamos en matemáticas, llegamos a cálculo diferencial, a cálculo con variables múltiples y todo eso. Y suenan cosas muy complicadas, pero si nosotros nos ponemos a pensar en esas clases, las personas siguen factorizando, siguen sumando, restando, dividiendo, siguen sumando fracciones, siguen racionalizando. Y realmente su éxito en estas clases de matemática avanzada depende de que también ellos aprendieron estas bases del álgebra. Entonces, si nosotros giramos alrededor de estos 4 elementos, vamos a poder seguir aprendiendo y llegar a dominar, no para que no nos sirvan más esas cosas, pero dominarlos para poder seguir aplicando estos conceptos en nuestra vida en un plano, en un nivel más elevado. Sí, también me encanta que usó como una montaña, porque a mí me encanta ir como en mi carro a las montañas y si lo piensas, si no estás avanzando, te estás yendo para atrás. Y es lo mismo con el Evangelio, como si no estás trabajando todos los días en seguir adelante, vas a empezar a sentir que te vas para atrás y Satanás poco a poco va a poder como tener más influencia en tu vida. Eso también me pareció súper interesante cuando él explica que si estuviéramos en un auto, yendo en esa trayectoria helicoidal, si pusiéramos el auto en neutral, el auto se iría para atrás porque el motor ya no tendría control, digamos. Y realmente es simplemente física que va a ir para atrás, pero es eso, de que al principio va a ir lentamente hacia atrás, pero cada vez va a ser más rápido el descenso. Y a veces pensamos que empieza con algo muy pequeño, pero le damos cada vez más influencia a lo negativo y cada vez es más y cada vez es más y simplemente entramos en un descenso cada vez más
rápido. Que uno lo piensa y es un poco aterrador, como lo dice él, pero es bastante real. Yo estaba pensando en este ejemplo de la montaña y subiendo mientras ustedes hablaban y pensaba, ¿por qué Dios no lo hizo un poco más fácil y no hizo unas escaleras donde podamos detenernos, descansar y no irnos hacia atrás? Y en el discurso, Elder Brennan, cuando entra a hablar un poco más específico sobre el tema de la trayectoria, él dice que esta trayectoria tiene que ser ascendente y dice, para que este ciclo repetitivo de la doctrina de Cristo sea iterativo, es decir, repetitivo, la trayectoria debe ser ascendente. Y él explica cómo el querer seguir a Jesucristo es algo que nosotros debemos decidir, y el desarrollar fe en Jesucristo es un experimento de acción que requiere toda nuestra voluntad y nuestro deseo. Entonces, por eso es que este camino debe ser ascendente, porque necesitamos esforzarnos, necesitamos poner de nuestra voluntad y necesitamos reconocer que sin la ayuda de Dios nosotros no vamos a poder ascender en ese camino. También nadie puede ascender por nosotros. Tenemos que tener nuestro propio testimonio y tenemos que tomar esos convenios por nosotros. Como mi mamá no puede ascender esa montaña para mí, ella lo va a hacer para ella y yo por mí. Entonces eso también es muy personal. Tú con Jesucristo y con Padre Celestial. Es súper importante que siempre reconozcamos y recordemos que o vamos para adelante o vamos hacia atrás. En esta montaña, en esta senda, no hay un lugar en el cual la pendiente sea cero. Y es importante recordar, no hay un lugar para, como decía Darío, simplemente ponernos y descansar. Tenemos que recordar cada día que cada día cuenta para ir para adelante o para ir para atrás. Cada cosa buena que hagamos nos va a llevar para adelante, y cada cosa buena que no hagamos de alguna manera nos está haciendo ir para atrás.